ha dicho que las declaraciones de las autoridades peruanas sobre el límite terrestre afectan la estabilidad de las relaciones bilaterales. ¿Siente usted esto mismo? De ninguna manera, por cierto. A mí me parece nada conducente que el canciller de Chile, señor presidente del Perú, no pueda expresar de la manera más libre, directa, cuáles son los límites territoriales del Perú, que es lo que ha hecho el presidente Humala. De ninguna manera yo considero que el presidente esté deteriorando las relaciones con esto. Lo único que está expresando es la realidad jurídica que vincula en el ámbito fronterizo terrestre nuestros dos países. Heraldo Muñoz va un poco más allá y dice: desconozco qué hay detrás de los dichos del presidente y sus ministros, como queriendo señalar que hay una doble o triple intención. Ninguna. El Perú sigue trabajando de manera constructiva para generar una agenda positiva con Chile. Continuamos con los trabajos para concluir ya la última parte relativa a la delimitación marítima y la inscripción de las coordenadas acordadas en Naciones Unidas, y en coincidencia con eso se ha publicado un mapa en el que se describe el dominio marítimo en el sector sur del Perú. ¿Fue la presentación de este mapa una provocación? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué va a ser una provocación graficar el dominio peruano? No tiene por qué serlo. Para algunos, esta ceremonia en Palacio de Gobierno con el presidente de la República fue, digamos, un error, por decirlo de alguna manera. No comparto de ninguna manera esa posición. De ninguna manera. Fue una ceremonia sobria en la que el presidente de la República firmó el decreto supremo por el cual se aprobaba la Carta del Sector Sur y no hubo más que eso. El canciller chileno ha dicho que no existe el denominado triángulo terrestre y que el límite terrestre fue claramente fijado y señalizado por lo que descartó que Chile vaya a volver a La Haya para pedir una explicación o una aclaración. Pues yo coincido con él. Coincido con él. El triángulo no existe. El triángulo, por cierto que no existe. Lo único que hay en el límite entre los dos países es la línea de la Concordia, que concluye en un punto denominado Concordia en el borde del mar. Y permíteme, Enrique, tratar de explicar esto a nuestros teleaudientes para dejarlo lo más transparente posible. Después de la Guerra del Pacífico hubo una situación difícil en el que Tacna y Arica quedaron bajo el dominio chileno. Debió realizarse un plebiscito a los 10 años del tratado, en 1893, cosa que no se realizó, y se continuó con el dominio chileno sobre estas dos provincias peruanas. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos, a quien se sometió el caso, determinó que ese plebiscito que no se realizó en el año 1893 debía realizarse. Se hicieron los esfuerzos en el año 1927 y finalmente los representantes del presidente de los Estados Unidos, determinaron que era imposible realizar el plebiscito por las condiciones que imperaban en la zona debido a la influencia chilena. Es un acto realmente que los prestigia mucho a los generales, al general Pershing y al almirante, creo que era Lassiter, de los Estados Unidos. Ante esta situación se produce una negociación directa entre los dos países. Esta negociación directa concluye con el Tratado de Lima de 1929, que promovió el presidente Leguía y que fue firmado en junio de ese año. ¿Qué dice el artículo 2 de ese tratado? Y quiero ser preciso, no referencias elípticas, precisas. Lo voy a leer. Dice: el territorio de Tacna de Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas dos partes y en consecuencia la frontera entre los territorios de Chile y el Perú partirá de un punto en la costa que se denominará Concordia, distante 10 kilómetros al norte del puente del río Yuta. Más claro en el agua. Yo no sé cómo un importante dignatario de un país puede negar que en un tratado firmado por ambos países no se establece el punto de inicio de la frontera como el punto Concordia. Más aún, permíteme, cuando se fue
al campo para demarcar, diferente a delimitar, demarcar es poner hitos que hacen referencia a la frontera. Los hitos no son la frontera, los hitos son referentes que marcan por dónde pasa la frontera. Hubo una controversia sobre en qué lugar debía concluir la frontera. El delegado chileno pretendía que la frontera fuese en una línea, un paralelo que se proyectaba desde el último hito, que era el hito 1. El delegado peruano decía que no, que las instrucciones eran muy claras, que debía ser un arco que concluyese en el mar. ¿Y qué le dicen los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países a sus delegados? Instrucciones idénticas que envían el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a sus delegados sobre este punto. Se medirán 10 kilómetros desde el primer puente del ferrocarril Arica-La Paz sobre el río Yuta, la misma referencia del tratado, en dirección al norte en la Pampa de Escritos. Y se trazará hacia el poniente un arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro estará en el indicado puente y que vaya a interceptar la orilla del mar, de modo que cualquier punto del arco diste 10 kilómetros del referido puente del ferrocarril Arica-La Paz. Este punto de intersección del arco trazado con la orilla del mar será el inicial de la línea divisoria entre el Perú y Chile. Más aún, se colocará un hito, un referente, en cualquier punto del arco, no dicen en el borde, en cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posible, pero que quede a cubierto de ser destruido por las aguas del océano. ¿Cómo puedo yo interpretar que el hito 1, que es colocado en un lugar lo más próximo al océano, pero que quede cubierto de ser destruido por las aguas, como el fin de la frontera? Más claro, ni el agua. Entonces, aquí yo no puedo compartir jamás la interpretación que porque el presidente de la República del Perú señala claramente que estos son los límites entre el Perú y Chile en el área terrestre, eso sea deteriorar las relaciones. ¿Por qué? ¿Rechaza entonces usted tajantemente las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz? Yo no considero que esas declaraciones se justifican. ¿Cómo puede deteriorar las relaciones entre dos países que son amigos, que quieren trabajar hacia adelante, el desconocer cuál es su realidad jurídica sobre el tema? ¿Por qué reclama entonces Chile si esto está tan claro? Pues aquí ya podemos entrar a especular. Mi impresión es que el expresidente de Chile, cuando salió el fallo en la Corte de la Haya sobre el límite marítimo, totalmente distinto, en un ámbito diferente, pretendió retomar esa antigua aspiración que ya había sido zanjada en 1930. Quiero, Enrique, si me permite, poner aquí un mapa. ¿De acuerdo? No sé si lo puede ponchar la cámara. Este es un mapa de esa misma comisión demarcadora del año 1929 y 30. Lo tenemos en pantalla. Este es el gráfico que marca la línea y ustedes pueden ver que el arco se proyecta más allá del hito 1 hasta tocar la orilla del mar. ¿Y quién hizo este mapa tan preciso, tan detallado, con coordenadas, con grados? Pues está firmado ni más ni menos que por el señor Enrique Brieva, el delegado de Chile. Más no puedo decirle. Esto es, lo que usted está presentando es la prueba contundente de que Chile aceptó esa frontera. Esta es la frontera que aceptó Chile y que es la frontera entre el Perú y nuestro vecino país del sur. Esto, además, ha sido graficado en los mapas chilenos hasta el año 1998. A partir de 1998 se empieza a interrumpir esta constante del gráfico que toca la orilla del mar para interponer una especie que no tiene ningún sustento jurídico. Señor canciller, es obvio que Chile va a insistir con su tesis.
Como usted dice, las declaraciones del canciller chileno, además, generan o ponen sobre la mesa temas que él está suponiendo, ¿no es cierto?, cuando dice que hay otras intenciones, que podrían haber otras intenciones. Pero voy un poco más allá. Cuando a Chile se le plantea